¿Qué pasó, Galo? ¿Pasó? Oye, dale, vamos, de una. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionando la Razón. Paolo Gómez, Silvio Galú. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tocar un tema de por qué los ricos son malos. ¿Por qué la gente estigmatiza tanto a los que tienen riqueza? ¿Por qué dicen que la riqueza es mala? En fin, un sinfín de creencias erróneas, no sé, o sea, demasiados temas con respecto a las personas que tienen billete en este mundo, pero billete real, Galo. No los que tienen un Corsita, no, el que tiene el Lamborghini y el Bugatti. Los ricos, 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 ricos. No lo que parece ser rico. Sino los que son ricos, los que menos aparentan y son los que más billetes tienen. Sabes que es un tema súper, Sí. súper heavy porque normalmente aquí en Latinoamérica tienen de verdad la gran mayoría de las personas tienen esa creencia de que la riqueza, número uno, es malo, o sea, tener dinero es malo, acumular dinero hasta cierto punto dicen que es malo. La mayoría cree que aquel que hizo plata o lo hizo a través de cosas negativas, Sí. o se enchufó en X gobierno, o, ¿sabes? Todo el tiempo, o peor aún, ese rico hace que yo tenga escasez por culpa de él, es que estamos así, o sea, hay muchos temas ahí que... No, o la gran, digamos, la gran frase de que porque él es rico tiene que pagar más impuestos. Porque él es rico, él no debe tener ciertos beneficios porque él siempre tiene que pagar más, él tiene que darme. O sea, ojo, yo no sé si eso, Quítele a él para darme a mí. yo no sé si esa frase como tal o ese tipo de creencia corresponde más que todo al tema de Latinoamérica. No sé cómo es el tema en Europa, no sé cómo es el tema en Asia, no sé cómo es el tema de estigmatizar al rico en esos países o en esos continentes, por así decirlo, pero hay algo muy clave y algo que yo veo, que es que a quién no le gustaría ser rico. O sea, ¿a quién le gustaría tener dinero para que esté tranquilo, por lo menos en ese ámbito, okay, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, que digamos eso te da tranquilidad? O sea, yo no sé por qué la gente siempre tiene que ver como que tener dinero es algo malo, es algo negativo, es algo que no es de humildad, es algo que si yo tengo dinero, entonces yo no estoy con Dios, porque incluso lo dicen. O sea, Parte de la religión y es también. algo o sea, que porque el rico es malo, o sea, porque siempre tiene que estar esa frase en medio de la palabra, de la creencia de la gente, del común, o sea, entonces es un tema que, digamos, es muy interesante quitar esa creencia, bien, y construir una mentalidad de riqueza, abundancia, prosperidad, porque cuando hablamos, por lo menos es un concepto, cuando yo hablo de riqueza, no es nada más a nivel monetario, o sea, es un conjunto de cualidades, de posibilidades que hacen que una persona sea rica, porque vamos a un punto muy álgido que es, ¿qué hago yo teniendo mucho dinero pero no tener salud? O Sí, o sea, sea, una prosperidad, ¿sabes? digamos, integral. Exacto, integral. Yo O creo sea, que, integral. pensando que un poco, gran parte de las personas que dicen que los ricos son malos o que hacer dinero es malo, que hay que ser humilde, porque también confunden ser rico con falta de humildad, es básicamente ese tipo de personas que escudan sus carencias en esas proyecciones de pensamiento. Bien, o sea, digamos que yo no puedo decir que soy un fracasado, no voy a decir que yo por mi culpa es que no he logrado ciertas cosas, yo voy a decir que los sistemas y los ricos me están jodiendo. Muchas personas, ¿sabes? Se cubren su fracaso culpando a un tercero. Y tocaste el tema de la religión, y sí, realmente hay muchas religiones que de igual manera confunden esa humildad con riqueza, porque como tú dices, ¿quién no va a querer tener una libertad financiera que te permita estar tranquilo? O sea, la acumulación de riqueza, digamos que hasta cierto punto yo considero que es súper, súper importante para no solo tener tranquilidad tú, tu familia, ayudar a personas que quizás tienen, nacieron o están en condiciones favorables y tú tienes una posibilidad de ayudarlos, porque no, eso también está bien. Pero yo digo que también caer en esa acumulación excesiva de grandes empresas, consorcios que crean monopolio y todo este tipo, ahí sí ya está mal. Pero sí, o sea, bueno, si nos vamos a un tema, digamos, promedio, por supuesto que yo siempre he dicho que todas las personas tienen que
acumular la riqueza suficiente para estar tranquilos en su vida. Pero es que Totalmente. hablamos de los dos extremos. O sea, que por lo menos la gente estigmatiza mucho el tema de que ser rico es malo. Sí, Pero también está el tema de que ser pobre es malo, güey. O sea, ser pobre es peor. entonces están los dos extremos y por lo menos siempre está el que dice, no, que el rico me está explotando. Pero, ajá, y voy a que un tema, que un punto que yo creo que va a tocar ciertas fibras, pero por lo menos está la persona que roba o mata a otra persona que es mucho peor y sale la mamá o la tía diciendo, ay, él era un buen muchacho, Lo hizo por necesidad. él era un buen siervo de Dios. Y no, o sea, igual está haciendo daño. Por supuesto. Entonces, lo que yo opino es, la clase social no determina tus acciones en una sociedad. Así de sencillo. Y es que está demostrado, o sea, normalmente en las zonas más vulnerables y con menor ingreso, digamos, per cápita de esas regiones, hay mucho más delincuencia. O sea, se ha demostrado que en esas zonas... Pero fíjate que se ha demostrado también otras estadísticas, aunque hay ciertos... Lo que pasa es que hablamos de estatus social, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Estatus bajos sociales, hay mayor de temas de delincuencia, digamos también De violencia. violencia, embarazos no deseados, oye, pero también está la otra parte de la estadística que te dice que en donde más consumo de droga hay, es en esos estatus donde hay más poder adquisitivo, más poder financiero, pero hablan de que eso es un vacío, ¿ok? Entonces, claro, como tienen más, digamos, más recursos, pues siempre tienden a ser un poquito más oscuros en ese aspecto, o sea, se ven cosas más oscuras dentro de esa sociedad, güey. Y es que es increíble. Entonces, porque es algo bien interesante. ¿sabes qué? Tocando ese tema de las clases sociales, se me vino básicamente unos pensamientos que donde estoy trabajando ahorita, donde estamos trabajando, se ven muchas personas, o sea, digamos, son áreas de donde personas tienen acceso, tienen buenos recursos, pero increíblemente, esas personas clase media que se creen ricos, Sí. son los que sí son un poco más arrogantes, son los que exigen más con el discurso de que yo pago, yo hago. Sí, Y eso que hemos visto que total, realmente están en otro nivel de riqueza, que sí se puede decir que son millonarios, son los más sencillos, los más tranquilos, los más humildes, los que más ayudan. El que no te chilla por pagar. El que no te chilla, el que si hay una circunstancia no te sale con el recurso de que yo pago y me tienes que responder en base a, sino que son digamos, más conscientes de muchas cosas. Entonces, el que parece rico es realmente el arrogante. Y yo creo que ese que parece rico, que se hace arrogante, que se dice que tiene mucho billete, es el que crea ese tipo de pensamiento en los que tienen menos recursos. Pero es que fíjate, los que tienen menos recursos o los pobres creen que esos sí son los ricos. Tocaste un punto muy importante del tema de la personalidad, ¿no? Y de la humildad, ojo. No sé si has visto un video en YouTube, no, un video en redes sociales que se hizo muy viral un tiempo, que está volviendo a salir, que es que sale literalmente un mendigo, por así decirlo, o sea, una persona mal vestida, ¿ok? Y se tropieza con un man que lleva traje, vainas, o sea, tipo bien vestido. Entonces, el que parece un mendigo le hace como una señal como de desprecio y el otro ya como se asusta y se va para atrás. Sí. Entonces, el que parece un mendigo se levanta y vaina, ¿ok? Lo observa, y el que está en traje se monta en un carro, pero bueno, o sea, es un carro, digamos, como un Corsita, por así decirlo. Y el que parece un mendigo se empieza a cagar en la risa y y lo veo y va caminando y el tipo se monta en un Lamborghini. Entonces, que viéndolo como que, verga, entonces, digamos, ahí es lo que voy yo, o sea, tú no puedes jugar a una persona fácil, tú no puedes jugar un libro por su carátula. Entonces, lo que tú dijiste ahorita es muy interesante porque el que es rico, o sea, el que tiene riqueza, ciertamente no tiene necesidad de demostrarlo. O sea, y es así, coño, yo he conocido muchas personas que tienen billete de verdad, y no andan, o sea, sí se visten bien, se visten caché, pero no andan con esa actitud de querer demostrar que tengo la plata. Yo soy aquello y tal. Más bien tienen algo muy en común, que mientras menos demuestran, mejor se sienten. Porque no quieren que los vean tanto, o sea, no quieren saber quiénes son ellos en realidad, qué tienen. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que ahí entra también un tema de humildad. Yo tengo, pero no lo demuestro. En cambio, el que no tiene, lo quiere demostrar. Entonces tú dices, wow, pero ¿por qué? Entonces, cuando ya tú te involucras más en ese tema, empiezas a darte cuenta que muchas de esas personas que aparentan riqueza,
es una riqueza que es o a muy corto plazo, ¿okay? Porque después Sí. al tiempo lo pierde todo porque no saben mantener No tienen la educación financiera Pero es que para ahí estamos también con el tema de la riqueza. Riqueza no es tener, digamos, millones de dólares en una cuenta, no, ¿no? también el conocimiento Eso para... engloba muchas cosas, porque hay personas que son ricas, literalmente ricas, y no tienen un medio en las cuentas. Sí. Pero cuando te pones a ver su capital o sus patrimonios, tienen todo invertido. Entonces, o sea, lo que no tienen quizás es la liquidez inmediata exacto, pero tienen cómo responder ante una eventualidad o una situación o X o Y. Entonces, vamos al punto de partida. ¿Por qué los ricos son malos? ¿Por qué los ricos son malos? ¿Por qué? Literalmente no existe rico malo ni pobre malo, digo yo. Es un cuestión de lo que tú decías, de personalidades. Hay violencia en la pobreza o en las zonas más vulnerables, hay problemas de adicciones en las zonas más, con más recursos, pero sabes que si hay una gran disposición del que no tiene, mejor dicho, predisposición del que no tiene al que tiene. Sí. Cuando la mayoría lo ve con envidia, ese seguro lo que estamos hablando, se enchufó, o está con el gobierno, está haciendo algo malo, seguro es traficante, seguro es algo, seguro siempre es algo. Siempre muestran esa parte con esa, digamos, con esa recurso o esa mentalidad. Pero algo que me llamó la atención muchísimo es que en Latinoamérica, no sé si es por un tema antropológico, todavía hay un resentimiento brutal hacia el rico por la conquista. O sea, he escuchado, y lo he escuchado, o sea, lo he escuchado inclusive hasta personas que yo admiro muchísimo y dicen, tipo, recuerden que nosotros somos un continente que fue saqueado. Aquí llegaron los españoles y nos saquearon y no sé qué. ¿Quién dice eso? ¿El rico o el pobre? El pobre. Ok, el pobre. El pobre. Y personas, ojo, y he escuchado por ahí personas también que tienen dinero y dicen, o sea, y nosotros quedamos como traumados o marcados por esa acción. Y yo me pongo a veces a analizar, loco, pero eso pasó hace más de 500 años, 530 creo que si no me equivoco. O sea, después de 500 años todavía tú vas a estar pensando que la culpa de tu escasez, de tu circunstancia es a través porque de una colonización. No estoy muy seguro. De esta forma, vamos a verlo desde el punto de el aporte a la sociedad. O sea, vamos a poner las dos caras de la moneda. Sí, o sea, está el rico, o el empresario, por así decirlo, que busca la avaricia de tener más, de explotar, y que oye, que eso se ve en todo el mundo. Como también está el empresario que aporta, digamos, dando beneficios a sus empleados, ¿okay? Que es un gasto que digamos, es fuerte porque es que no es, o sea, no es seguro de que tú esa ayuda que estás haciendo se va, digamos, a reflejarse. A reflejar. Entonces, dicen siempre es como el tema, no, que ese empresario tal hizo el hospital pero porque tiene negocios con el gobierno. Pero es que tampoco se ven lo que hay detrás de eso, ni tampoco ven cuántas familias se pueden ver beneficiadas por ese proyecto. Claro. O incluso que los mismos trabajos, porque es que también cuántas empresas no hay que literalmente, y con lo literal, le dan un apartamento a sus empleados de tantos años o al empleado que más no sé, logros ha tenido dentro de la empresa, o sencillamente ni siquiera lo enumeran, sino todos los empleados van a tener un acceso a un hogar. Y se ve, güey. Se ve. Y entonces, fíjate que aportan, ayudan. Claro, y no todas las empresas o no todo el empresario tiene ese discurso de que yo quiero poner a trabajar a mis empleados pagándole lo mínimo posible y que me sean rentables lo más posible. No todos son así. Sí existen, obviamente, como tú dices, empresas, compañías que los explotan literalmente. Claro. Pero hay algo también ahí, o sea, mucha gente dice, no, es que juegan con la necesidad de las personas, porque como necesita, le voy a exigir y él va a estar ahí haciéndolo, porque al final necesita trabajo, necesita comer y ahí también parte también una educación personal donde tú no tienes que estar en sitios donde te exploten, por mucho que necesites. Puedes resistirlo un cierto tiempo y empezar a crear, digamos, estrategias para salirte de ahí y crear otras oportunidades, tener otra fuente de ingresos. De eso digo yo que se trata. No puedes quedarte toda la vida llevando el látigo de alguien que te trata mal. Claro. Independientemente si es un empresario multimillonario o de alguien que está comenzando un negocio, me explico, y te contrató. Pero eso ahí yo también digo,
el tema de lo que es la limosna o todo esto a mí particularmente no me gusta y se ha viralizado muchas personas que, ojo, no lo estoy criticando, fino que lo hagan si lo quieren hacer, que ayudan a personas en la calle, ¿sabes? Sí, Sobre todo en total, Venezuela, total. personas que le están dando dólares a personas que venden en la calle, los ayudan, le dan regalos, todo eso está bien, pero yo voy más allá, o sea, me gustaría, por ejemplo, que haga algo donde no solo se aporte o se ayude a ese tipo de personas, sino que se le ayude a salir de donde está, Sí, no solo con, sí, sí, no, sí, no sí. solo con, digamos, el pensamiento de marketing de eres pobre porque no estudiaste, o eres pobre porque no has entendido educación financiera. No, mucha gente que es pobre literalmente porque No sus tienen recursos, circunstancias, o sea, sus no tienen circunstancias, su recursos, entorno, o sea, no salieron, o muchos sea, factores. no tienen No, oportunidades. no, y Lamentablemente es caemos también así. en el tema de los vendehumos que me molesta muchísimo. Eres pobre porque no te paras a las 5 de la mañana y no haces yoga antes de salir a enfrentarte al mundo y crear. No, no solo eso, o sea, y ni tampoco te vas a hacer rico por Es pararte a las 5 la, de la mañana. es la perspectiva de todo, porque por lo menos hay, digamos, cuántos millonarios nuevos que literalmente tienen ese tipo de rutinas, se paran a las 5 de la mañana, hacen su ejercicio, luego se van a las reuniones, ta, 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 ta. Como está también el otro que ni siquiera se para a las 5 de la mañana, sino que empieza a trabajar de noche, Claro. ¿okay? Porque tiene porque su negocio o su Y rutina son, es de noche, son rutinas y personales. son éxitos, Claro. o sea, es lo que te digo, uno nunca, incluye acá, o sea, nosotros no somos dueños de la verdad, ni yo tampoco, o sea, cada quien tiene su estilo, y como hay gente que es rica haciendo vasos de metal, porque existe una gente rica haciendo negocios impresionantes, súper complejos, que la sociedad no entiende, ¿ok? Entonces es algo que, digamos, es muy relativo el tema de la crítica hacia el rico, ¿ok? Que eso se ve mucho, por lo menos acá O en sea, y Latinoamérica. por ejemplo, una crítica que también, o sea, es que tú naciste en cuna de Porque oro y tú naciste ya con eso, fíjate algo, con esos recursos. fíjate algo acá interesante es que por lo menos en Dubái, ¿no? Es lo más normal ver una Lamborghini. Claro. O sea, digamos, qué más abundancia o prosperidad que una sociedad sea normal ver un Lamborghini en las calles. O sea, eso es lo que digo, yo represento eso, yo soy eso, yo tengo eso, pues. Y no es que lo tienes tú, es que lo tienen 100 más personas. Y no es que, coño, tú eres mejor que yo porque tienes un carro. No, es que qué bueno que tenemos el mismo carro. O sea, Claro. qué bueno que los dos prosperemos. Qué bueno que los dos nos podemos sentar a hacer negocio de forma justa y necesaria, ¿ok? Para seguir creando y aportándole a la sociedad. O sea, es un pensamiento muy particular. En cambio, acá es al revés. Tú tienes ese carro, entonces algo estás haciendo mal. Y lo más increíble, por ejemplo, ahorita que tú dices de ese apoyo de emocionarte por los logros ajenos. Esto ya estaba viendo en la entrevista a uno de los billonarios más importantes de Latinoamérica y él, obviamente, dueño de varias empresas importantes. Y dentro de esas empresas hay ciertas personas que han logrado estar entre los más billonarios de Latinoamérica. Ok, Él está entre los más billonarios y logró que parte de su equipo sea de los más billonarios. Entonces, no todo el mundo va a crear riquezas importantes, pero lo importante es que entienda que todo el mundo sí puede crear una libertad personal y financiera con trabajo, con entendimiento, con valor de inversión, con valor de, ¿sabes? Con respeto hacia el dinero, porque eso es algo que tiene, eso sí te hace pobre, no tenerle respeto al dinero. Hoy estaba viendo, por cierto, gastar por gastar. Estaba viendo un espacio de una conferencia y lo comparto siempre porque siempre lo he escuchado de esa forma, que se dice que el dinero es energía, güey. O sea, tú tienes que ver al dinero como tu aliado, como tu amigo, ¿ok? Y en el tema de que también te nombran mucho que no es que gastes más de lo que tienes, que es muy cierto, Claro. sino que sencillamente no pienses del dinero desde la necesidad, Sí. o sea, desde la escasez, como que mira, yo no voy a gastar esto porque no tengo. No, o sea, ojo, a veces uno no tiene dinero para comprarse algo, pero entonces el cambio de mentalidad es, ¿qué puedo hacer yo para comprarme eso? Eso cambia mucho el esquema, digamos, del dinero, que eso también es otro tema que vamos a tocar en otro podcast, el tema del dinero. Y por cierto, chicos, por favor, apóyanos con un like o también con un comentario donde ustedes digan por qué a ustedes les parece que la riqueza es mala, o si comparten el pensamiento de que la riqueza es algo bueno, algo positivo, que eso nos ayudaría mucho por nosotros ya a seguir creciendo este podcast. Entonces, bueno, siguiendo la línea, todo va en tema de energía, de actitud, de educarte, de prepararte, porque, o sea, eso forma parte de lo que hablamos al principio, pues, de que la riqueza es cualidades que te ayudan a que tú seas un mejor ser humano, o sea, y te vas a preparar siempre. Claro, y por ejemplo, ahorita el tema de lo que estamos hablando, de la dávida, no darle valor
sea, tú sí le das valor al dinero, pero quizás a esa persona que tú le estás ayudando no le da No valor es al no es lo dinero. mismo, exacto. En estos días también vi algo que hizo viral, una persona le ayudó a un vendedor de la calle, resulta que el vendedor de la calle era ladrón y lo sacaron después. Ah, sí. Obviamente en el video de la vida el tipo llora y Yo lo vi, yo lo y vi. después lo sacan en una foto Que- amarrado porque robó unos Que el teléfonos. tipo la feo, como que yo no estoy contando, así, bueno, que se pasa como de cojito, bueno. Y resulta que no era enfermito nada. Tremendo ladrón. Entonces, no solo el querer ayudar a otros, sino cómo ayudarlo, yo creo que sería el objetivo. Porque, por ejemplo, mucha gente me habla, pero mira, miles de millonarios y África la gente se muere de hambre, lo que no saben es que de hecho eso es uno de los negocios más grandes del gobierno africano, o sea, el recibir donaciones internacionales, o sea, literalmente no hay, mantener su población pobre, literalmente claro, no hay unas ganas o un incentivo de querer ayudar a su población. O sea, hay un grupo muy poderoso en ese continente que se hacen literalmente más ricos por la ayuda de otros. Y eso es como dijiste, o sea, quieren hacer riqueza, quieren global, o sea, porque también más allá de la riqueza entra también el poder, o sea, que es algo que, digamos, ya entra cuando ya tú llegas a un cierto estatus de riqueza, ¿ok? Ya viene el poder. Aquí ahora, acoplando un poquito más el tema, vi otra conferencia que el tipo explicaba que el dinero no lo es todo. Y el tipo dice textual, mira, cuando ya yo tenía una cantidad razonable de dinero, tenía 2 penjados, tenía 4 deportivos, ¿ok? Cuando él dice que ya había llegado a ese punto, se hizo una pregunta, ¿y ahora qué? Él explica que él estuvo como 3 meses en depresión, porque es que no, o sea, él no entendía. Él se preguntaba, bueno, o sea, ya tengo todo lo que yo quiero, ya tengo una cantidad razonable de dinero, ya tengo mis carros, ya tengo mi hogar del sueño. ¿Y ahora qué viene? O sea, no entendía, güey. Es como la pirámide, la pirámide más o sea, digamos, una teoría que habla de eso que tú estás tocando, la pirámide del vacío. Digamos que existe una pirámide y tú vas llenando ciertos vacíos en tu vida, pero siempre te vas a encontrar otros. Y ahí hay un vacío también en la parte del dinero. Cuando tú logras, digamos, tener cierto nivel de riqueza, tú te das cuenta que no todos tus problemas tenían que ver con dinero o con riqueza. Y tú dices, pero me hace falta algo. Y hay ese proceso de descubrirte y querer otras cosas. De hecho, muchas personas que también he visto cuando toqué o estudié hace poquito ese tema, que han logrado cierta riqueza o importante en el tema del dinero, que se han dado cuenta, el dinero no lo es todo, han agarrado parte de sus ganancias y la han donado a ciertas cosas, o la han distribuido en otras cosas, y digamos, bajando su capital, que obviamente ya es muy grande, y no poniéndose en riesgo, bajando su capital y dedicándose a hacer otras cosas que no necesariamente requieren dinero, han encontrado mucha más felicidad. Por ejemplo, conozco un señor que logró muchísimo con su empresa, ya tenía 70 años, obviamente estaba a cargo de una gran corporación y no era feliz. Y él literalmente decidió vender el 90% de toda su compañía, solo quedarse con un 10% para reconocerse, o sea, desligarse de todo lo que había creado durante toda su vida para hacer cosas más sencillas. Empezó a practicar, a montar caballos a esa edad. Empezó a montar caballos, porque le gustaba. Porque le gustaba. Y él decía, o sea, estos últimos 5, creo que tenía 75 años cuando me entrevistaron, y decía, estos últimos 5 años han sido los más felices que los últimos 50 que he trabajado. Es que tocando también ese punto, o sea, la gente cree que tener dinero es solamente viajar, carros, lujo y tal. Y no, o sea, el tema del empresario como tal es que también tiene una carga de responsabilidad muy grande, o sea, claro. Pues que uno ve a la persona, pero es que uno no ve lo que hay detrás de esa persona, cuántos negocios tienen, cuántas personas, digamos, lo han estafado, o sea, tantos problemas que pueden tener ese nivel de empresario, ese nivel de riqueza. Claro. Okay, eso no lo ve la gente, porque la gente lograr llegar ahí, o sea, porque, como dice mi papá, lo difícil no es llegar, o sea, lo difícil es mantenerte. En ese gánate $1.000.000, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Ahora mantén ese $1.000.000 o multiplícalo, a ver qué pasa. Bueno, y que también yo creo que esa envidia del que no tiene al que tiene ha crecido muchísimo hoy en día con el tema de las redes sociales. Hoy en día
eso que Pero es estamos que en las hablando, redes sociales todo el mundo es rico. de ese que no O sea, tiene un carajo y que quiere aparentar todo el mundo es mucho, rico. se muestra, quiere vender esa riqueza, ¿no? Quiere Ujú. vender esa felicidad en carros, montando Alquilan el carro, la casa y ya, no sé todo qué, es. y vaina. Y realmente ahí no estás creando absolutamente nada. Y ahí es donde la gente se empieza inclusive a deprimir porque cree que realmente tiene que lograr eso. O sea, el objetivo realmente es lograr eso, tener todo lo que tú has mostrado de alguna manera y no realmente sentirte satisfecho con tu vida, ser pleno. Igual cuando te dicen que, por ejemplo, no, que tienes que emprender a juro. Sí, sí, emprender sí, te da Una riqueza, sí, opción, sí. ciertamente. Porque también hay temas de que hay empleados, ¿ok? Sí. Que también amasan una fortuna, ya sea porque tienen acciones, ya sea porque la empresa le da facilidad de crédito y al tiempo él también abre un emprendimiento, Pero, por o por lo ejemplo, menos esos grandes directivos de la fíjate, empresa, fíjate o sea, algo, todo es muy relevante, muy fíjate relativo, algo, o sea, un dato importante, por ejemplo. La gente dice, la mejor opción es emprender y montar tu negocio. Y estadísticamente no lo es, ya que de 10 negocios, 8 quiebran y de esos 2 que quedan, solo uno sobrevive después de 5 años. Entonces, si tú te vas a las estadísticas, montar un negocio, no es fácil tampoco. prácticamente tienes un 90% de fracaso. Entonces, y tampoco es también es lo que mucha gente, por lo que estamos hablando, vende, ajá, emprende, renuncia, no estudies compra y por montate tu cierto. negocio, léete este libro y vas a ser rico. Y no funciona así. La creación de riqueza, en mi percepción, no funciona así. O No, es sea, que es una es acumulación de complicado, cosas. La disciplina es súper importante en el Total, tema de la riqueza. No hay rico en esta vida que no haya sido disciplinado ni que haya cuidado sus totalmente. finanzas con celo y de verdad que hayan pensado en construir Y algo. no O es sea, rico eso que hayan no hay. empezado, digamos, construyendo cosas en las que hayan fracasado, ya sea en empleos donde los votaron, en negocio que lo quebró, Muchos casos hay de eso. comencé a conocer a personas. De hecho, dicen, cuando yo he visto entrevistas de personas que han generado mucha riqueza, una de las cosas que la mayoría tiene en común es el tema de las relaciones. Yo decía, normalmente para crear grandes riquezas tienes que tener muy buenas Sí, relaciones. los contactos. Entonces, cuando tú empiezas a entender que conocer gente te va a dar más posibilidades de tener libertad financiera que pararte a las 5 y bañarte ¿sabes? Una ducha de agua fría. Porque si te paras a las 5 y te bañas con agua fría, va a Eso ser tiene otros beneficios, entonces, otros beneficios. claro, eso tiene otro beneficio en la salud, pero no necesariamente te va a meter plata en el bolsillo. Tú te dices, oh, entonces tengo que dedicarme más bien a construir otro tipo de, digamos, de virtudes o de herramientas, Ajá, como aprender a comunicarme, aprender otro lenguaje, aprender otro idioma, aprender a conocer personas, sí, claro. aprender a ser menos introvertido en el sentido de que si estoy en un sitio, sabes, retraerme y no involucrarme con mi entorno, eso te va a llevar a generar mayor cantidad de riqueza o vas a tener, mejor dicho, más oportunidades de tener una independencia financiera que otras cosas que la gente le da mucho más valor. O sea, riqueza no nada más es dinero, o sea, riqueza engloba muchas cualidades que uno puede tener. Y la gente de nombrar mi idioma, educación, salud, súper importante Claro, no sé nada, salud. O sea, como que tú vayas construyendo tu caja de herramientas y conforme esas herramientas tú tengas, vas a ir, digamos, creando más riqueza en tu entorno y quién quita que para tus generaciones futuras. O sea, Y realmente tener esa voluntad de querer salir adelante, porque sí conozco personas con muy pocos recursos que realmente tienen voluntad cero de salir donde están. Son conformistas, esperan que otros les dé, las víctimas, siempre en posición de víctima, claro. esperando que alguien le salve la vida, la solución, y no funciona así, o tener la idea millonaria y no hay idea millonaria, siempre hay muchas ideas y una de esas siempre puede prosperar. Claro. Entonces, sí hay una falta de, no sé si es por, digamos, los sistemas que tocan en Latinoamérica que los gobiernos están acostumbrados siempre a dar el pobre. Si tú escuchas los discursos de cualquier político en Latinoamérica, la mayoría es vamos a sacar adelante el pobre. O sea, el discurso típico populista balurdo de voy a ayudar solo a los pobres y los ricos son malos. A los ricos le vamos a dar más impuestos. Eso va impuestos. mucho en el tema, yo pienso que eso va mucho en el tema de la sociedad. Sí, es que tenemos una sociedad con una cultura, digamos, de prosperidad también mediocre. Lo tocamos en el podcast pasado. Digamos, el rico es el malo porque tiene más, él tiene que pagar más. O sea, yo digo, no, o sea, vamos a lo que hablamos siempre, o sea, coño, vamos a crear una sociedad
¿bien? Donde la prosperidad y la abundancia sea el punto en común. No, no es que tú me des para yo ser mejor, no, es que enséñame a ser mejor. O sea, y también la decisión de aprender. Claro, eso. Y ahí A eso, justamente a eso iba. La riqueza. Si tú no tienes la capacidad, ojo, porque no solo pobre es aquel que está en una situación de calle súper difícil durmiendo en una acera, no. Hay personas que literalmente son pobres económicamente teniendo una casa, pero sus finanzas están en negativo. También eres un pobre. Deuda, o sea, quebrado. Yo digo que las personas que realmente no ha logrado una libertad financiera tienen que tener la voluntad de querer aprender, sobre todo lo que tú dijiste, de buscar herramientas y de entender que tus finanzas en gran parte están en tus manos y puedes salir de donde estás entendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, mucha gente se alegró cuando acá en Colombia le aumentaron ciertos impuestos a compañías grandes y esas compañías grandes, por ejemplo, no sé, a Ramo, donde le subieron unos impuestos y ellos decían, viste, ahora porque se vende mucho chocorramo y es que sí, tiene que... Y yo le decía, loco, pero es que el dueño de Ramo va a ajustar su producto a lo que al impuesto que le pusieron. Y el que va a estar jodido es el consumidor o ese vendedor de calle que antes lo vendía en 1.000 pesos y ahora tiene que venderlo en 2.000 y su venta van a bajar, porque al final así funciona la economía. Sí, tienes razón, o sea, hay mucho desconocimiento en este tema. También temas emocionales, sí, lo hicieron y le subieron el impuesto y viva, pero no ven después las consecuencias. Entonces, bueno, señores, la verdad que es un placer estar con ustedes acá, un placer. Tercero, ¿cierto? Este es el tercer episodio. Tercero, excelente. O sea, ¿por qué los ricos son malos? Déjanos tus comentarios y puedes porfa en la campanita suscribirte y también darle a la campanita para que estés pendiente de nuestros próximos episodios. Te recuerdo que puedes escribir comentarios con temas que te interesen y aquí lo vamos a tocar sin pelos en la lengua. Nada, aquí vamos con todo. Y ya como reflexión, recuerda que no hay persona por su estatus que sea buena o mala, todo tiene que ver con individuos, ¿bien? Personas ricas y buenas, pobres buenos y malos y todo lo que sea, y todo va a depender de lo que realmente tú quieras expresar o compartir en esta... Y recuerden, ser rico no es malo. Chao. Buscar la riqueza y estar tranquilo. Así que se me cuidan. Bye, bye.